muy contenta de estar compartiendo en el día de hoy con todos ustedes este tema que es de una alta responsabilidad para nuestra profesión, como lo es la caries de infancia temprana. Iniciar a prevenir desde el embarazo, enseñándole a esa gestante cómo debe ser el cuidado en salud bucal durante esos primeros meses de vida para prevenir todas estas lesiones que se van a empezar a presentar desde que aparece inclusive el primer diente hasta los 5 o 6 años. Bueno, para iniciar quería que realizáramos una reflexión y es precisamente con nuestros niños que tenemos en casa, sea nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros primos. Y quiero que reflexionemos si alguna vez, dentro de las muchas actividades que realizamos en el día, hemos parado un poco para observar cuál es la condición actual de sus dientes. Quiero preguntarles si alguna vez han examinado la cavidad bucal de sus hijos, de sus hermanos, de sus primitos menores de 5 años, si tú eres el encargado de cuidar de esa salud bucal o si eres un agente importante y activo para las indicaciones que los niños aplican, y si además crees que esos hábitos que ellos tienen y que esos cuidados que están aplicando son importantes y los están ayudando a mantener su salud bucal y sus dientes. Entonces es muy importante que iniciemos con esta reflexión precisamente porque el cambio tiene que iniciar desde nuestra casa. El cambio tiene que iniciar desde nuestro interior como odontólogos para convertirnos en ese agente de cambio que tanto queremos y empezar a promover salud y no a curar cuando los niños lamentablemente llegan en este estado a nuestras consultas. Somos agentes de cambio y tenemos que empezar a cuidar de la salud bucal de nuestros niños. Cuidar de la salud bucal de ellos es tarea de todo. Y no solamente cuidar de la salud bucal de nuestros pacientes, sino también cuidar de la salud bucal de esos niños que nos acompañan en casa. Ahora, a nivel mundial, tenemos un sinnúmero de enfermedades y alteraciones bucales que se presentan en todos los grupos poblacionales y las más prevalentes, sin duda, son la caries dental y las condiciones periodontales como lo son la gingivitis y la periodontitis. Entonces, es allí donde deberíamos preguntarnos si como odontólogos estamos realizando y estamos siguiendo todas las indicaciones necesarias para mantener la salud bucal de nuestro paciente. O si será que estamos realizando la tarea de una forma adecuada para que nuestro paciente de verdad se concientice y empiece a considerar el cuidado de la salud bucal como una tarea muy importante. Otras de las alteraciones que se pueden presentar también son el cáncer de boca, que está aumentando su incidencia, y también las manifestaciones relacionadas con la infección por el virus de inmunodeficiencia, como lo es el VIH, y finalmente el traumatismo dental. Entonces, dentro de estas 5 alteraciones, vemos que la mayoría de los niños que van a la consulta de odontopediatría generalmente presentan caries dental o trauma o algunas condiciones periodontales. Es por ello que día a día debemos esforzarnos no solo para conocer más sobre los conceptos de caries dental, sino para conocer todas esas indicaciones y empoderar a nuestros pacientes para que realicen una correcta higiene bucal, para que controlen otros factores específicos que sabemos que van a ser importantes para el proceso de caries dental y que ese conglomerado de acciones nos ayuden finalmente a llevar un proceso holístico, un proceso integral que nos ayude a alcanzar ese objetivo que es evitar la aparición de lesiones de caries dental. La caries dental puede ser definida como un proceso que va a ser dinámico y multifactorial.
Fíjense qué importantes son estas dos palabras. Dinámico, porque sabemos que ese proceso de caries va a estar mediado por procesos de desmineralización, remineralización. Y que finalmente él no solo va a estar mediado por el consumo de azúcar, que es el factor primordial, sino que vamos a tener otros factores, como lo son factores de tipo asociados al huésped, factores sociales, entre otros, que van a ocasionar precisamente una ruptura del equilibrio entre ese biofil y la estructura dental y que al final terminarán causando esas lesiones. Recordemos también que el mecanismo principal para que se empiecen a dar esas lesiones de caries y pues esa desmineralización que tanto conocemos es la fermentación de carbohidratos. Resulta que esos carbohidratos que ingerimos en la dieta generalmente van a causar una disminución en el pH y esa disminución en el pH acabará alterando las condiciones de salud bucal y obviamente causará una pérdida de minerales. Esa pérdida de minerales conllevará a una afección a nivel subsuperficial en la estructura del esmalte que con el paso del tiempo, si no tenemos un equilibrio entre los procesos de desmineralización y remineralización, acabarán causando las primeras o los primeros signos clínicos visibles de la caries dental, que es la mancha blanca, y ya más adelante vamos a estar hablando de ello. En este gráfico les presento cómo ocurre ese proceso de desmineralización y remineralización en presencia de flúor. En el primer gráfico podemos observar que esa desmineralización siempre es causada cuando tenemos un pH menor a 5.5. Vamos a tener la presencia de una biopelícula, que es la que observamos en amarillo, en la parte izquierda de la pantalla, y es la que está en íntimo contacto con la estructura dental. Esa biopelícula, si no se elimina a través del cepillado, ella va a empezar a ser cada día mucho más organizada. Y sabemos que vamos a tener distintos microorganismos que ellos van a ayudar a que todos esos carbohidratos que consumimos en la dieta y otro tipo de alimentos que consumimos en la dieta sean fermentados y se conviertan finalmente en una ayuda para causar esa desmineralización de la estructura dental. En este gráfico también podemos ver cómo en esa desmineralización se da la pérdida de fosfato y calcio de la estructura dental. Esa pérdida inicia a nivel subsuperficial, solo que más o menos a los 20-30 minutos inicia a regularse nuevamente ese pH. Vamos a iniciar con un pH básico, luego vamos a pasar a un pH neutro y en ese momento es que se va a dar esa reincorporación de minerales a la estructura dental y es lo que conocemos como remineralización, lo cual va a hacer que a nivel superficial se den también esos depósitos de flúor que van a estar en la saliva a través del flúor presente en la crema dental y eso va a hacer que se reincorpore a la estructura dental no solo calcio, fosfato, sino también en compañía de flúor que va a hacer precisamente que esa capa superficial esté remineralizada. Ahora, recordemos que luego de 14 días, si no tenemos un equilibrio entre esos procesos de desmineralización y remineralización, es cuando vamos a tener el primer signo clínico visible de caries dental, que es la lesión de mancha blanca. Esa lesión de mancha blanca que solo podemos observar después de 5 minutos de airear la superficie, porque va a hacer que esa agua que está depositada en los cristales de hidroxiapatita salga y se produzca un cambio óptico, que es lo que podemos ver en estas imágenes. En la imagen podemos observar diferentes lesiones de caries inicial. Ahora,
recordemos que estas lesiones que estamos viendo en la imagen se dan por una desmineralización que tenemos en el subsuelo del esmalte y además se va a dar precisamente por una disolución de esos cristales de hidroxiapatita. Entonces, en esas lesiones de caries iniciales vamos a tener unas características que son, primero, la pérdida de translucidez del esmalte. Vamos a observar un esmalte que tiene una apariencia de tiza, un esmalte blanco, opaco, poroso y que va a tener una mayor afinidad por la absorción de manchas. Ahora, hablando específicamente de la caries de infancia temprana, ella se refiere precisamente a todas esas lesiones de caries que van a aparecer en los niños menores de 6 años y pueden ser lesiones de mancha blanca o pueden ser microcavidades o cavidades. En la primera infancia, la presencia de estas lesiones va a tener incluso unas consecuencias muchísimo más graves a nivel funcional, a nivel de la oclusión, a nivel de la fonación, precisamente porque son lesiones que tienden a ser severas, como las que vemos en la imagen. Y esas lesiones claramente van a afectar a nuestro paciente también en la parte de masticación, en la autoestima, en el crecimiento y desarrollo. Incluso hay algunos pacientes que pueden presentar alteración del sueño debido a la sintomatología que tienen al presentar esas lesiones. Entonces podemos observar cómo nuestro paciente podría llegar a tener una afección a nivel de la calidad de vida y ya eso lo vamos a hablar más adelante. Con estas imágenes quiero que nos sensibilicemos y empecemos a pensar no solo en un tratamiento, por ejemplo, en la imagen inferior, en un tratamiento restaurador, sino cómo el hecho de realizarle un tratamiento a nuestro paciente, el hecho de darle indicaciones a ese cuidador o a esa madre y el hecho de empezar a generar cambios de comportamiento va a tener un impacto directo en la calidad de vida y en el cuidado de nuestro niño. Por eso siempre hablamos de un tratamiento de la caries de infancia temprana que sea integral. No podemos enfocarnos solamente en el tratamiento restaurador, sino cómo podemos abrazar a ese niño desde nuestra consulta y cómo podemos ser empáticos también con ese cuidador y ayudarlo para que realicemos un tratamiento integral y en el cual no solo nosotros como profesionales de la salud bucal seamos agentes de cambio, sino que los cuidadores también nos ayuden a implementar esas indicaciones en casa y a cuidar a nuestros niños. Ahora, en cuanto a la clasificación de lesiones de caries de infancia temprana, tenemos 3 clasificaciones que son de acuerdo a la severidad. Tenemos un tipo 1, que son lesiones que van de leve a moderado, es decir, tenemos lesiones aisladas en algunos dientes que van a involucrar sea o los incisivos o los molares o pueden involucrar los 2 grupos de dientes. También estas suelen ser generadas por el consumo de alimentos que son sólidos, semisólidos y vamos a tener en factor común el hecho de que el paciente tiene una mala higiene bucal. En las tipo 2 vamos a tener lesiones que son de moderadas a graves y estas van a ser lesiones principalmente vestíbulo-linguales que van a afectar principalmente los incisivos superiores y que además pueden tener diferentes estadios, es decir, podemos tener unas lesiones iniciales, en otros dientes podemos tener unas lesiones más severas y generalmente en este grupo vamos a encontrar niños que utilizan el biberón en horas de la madrugada, vamos a tener hábitos inadecuados en cuanto al sueño y vamos a tener también la presencia de mala higiene bucal. Y finalmente el tipo 3, que ya son lesiones graves, que son lesiones cariosas, que no solo están presentes en esmalte y que afectan esmalte o dentino, sino que también pueden incluso llegar a afectar la pulpa.
son lesiones que ya pueden afectar los dientes inferiores y que van a estar combinadas con el consumo de distintas sustancias que son altamente cariogénicas y la mala higiene bucal. ¿Cuál es el ideal? Que nosotros estemos tan calibrados con el diagnóstico de caries que podamos identificar y diagnosticar lesiones que estén en un tipo 1, es decir, que sean lesiones leves o moderadas para que intervengamos en ese momento. Y claramente podamos realizar un tratamiento que sea mínimamente invasivo y personalizado de acuerdo a las necesidades de nuestro paciente. Y no que sea en estadios graves, porque claramente allí el manejo va a ser diferente. Por ejemplo, en estas fotografías que les presento tenemos diferentes tipos de lesiones. Ya este es un paciente que estaría en un tipo 3 porque vemos que además de tener lesiones en incisivos centrales superiores, también vemos lesiones en molares, que ya son lesiones con una alta severidad, y también vemos lesiones en incisivos inferiores. Ahora, en cuanto a la prevalencia de las lesiones de caries de infancia temprana, podemos observar que en el mundo, de acuerdo al estudio realizado, de acuerdo a la presencia de enfermedades a nivel mundial, alrededor de 630 millones de niños en el mundo presentan caries en dentición temporal. Entonces, podemos observar que es ardua la tarea que tenemos con nuestros niños y además con los cuidadores. No solo es necesario tratar, sino que también es necesario concientizar a los cuidadores de los cuidados que se deben tener en casa. Ahora, con respecto a la caries de infancia temprana, se han tejido muchos mitos y este es uno de los primeros mitos y está relacionado principalmente con una transmisibilidad de la caries de la madre al niño. Es como si algunos cuidadores tuvieran la creencia que existe una transmisión vertical de la caries dental de la madre hacia el niño. Y esto es algo que debemos tratar de dejarles claro a nuestros pacientes y a sus cuidadores. Resulta que el niño cuando nace con una cavidad bucal estéril. Y la mayoría de esos microorganismos que el niño va a adquirir sí van a ser a través de una transmisión vertical entre la madre, que generalmente es la cuidadora del niño, y ese bebé. Solo que, primero, la transmisión del Streptococcus mutans, que sabemos que es uno de los microorganismos principalmente que están en este proceso de caries, se da poco después de la erupción de los dientes. Y ojo con esto porque es algo muy importante. No porque el niño tenga presencia de Streptococcus mutans en la cavidad bucal, quiere decir que el niño va a tener o va a desarrollar de manera directa lesiones de caries dental. Ya sabemos que la caries es una alteración o una enfermedad biofil azúcar dependiente. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos de manera patognomónica que exista la presencia de biopelícula y el consumo de azúcar. Entonces es necesario que dejemos de satanizar el hecho de que exista una transmisión vertical de microorganismos y sí empezar a priorizar en la concientización con respecto al cuidado de la higiene bucal y a las restricciones en cuanto al consumo de azúcar en los niños. En sí, podemos decir que no existe una transmisibilidad de la caries entre la madre y el niño. Y tenemos que empezar a acabar con todas esas creencias, eso sí, acabar de una forma empática, explicándole al cuidador de forma tal y con unos términos que sean completamente entendibles y que nos ayuden sobre todo a
reforzar la parte del cuidado de la higiene bucal. Ahora, algunos estudios que han sido presentados, por ejemplo, el estudio que tenemos en la parte superior izquierda, nos habla acerca de la presencia de Streptococcus mutans y de las múltiples especies que pueden existir o de las múltiples cepas que pueden existir a nivel de la cavidad bucal. Y definitivamente, el Streptococcus mutans fue la especie dominante en algunos individuos que tenían caries dental, pero no en todos. Entonces podemos observar cómo tenemos una biopelícula que es altamente diversa y que la presencia de otros estreptococos, como por ejemplo el vestibularis, el salivaris, el sobrinus y otros tipos de estreptococos, sí son significativos para la presencia de caries en los niños. Entonces, también vamos a empezar a tratar de controlar todo eso que hablábamos, que solo el Streptococcus mutans es el causante de la caries dental. No, también tenemos otros estreptococos que van a ser coadyuvantes dentro de ese proceso. Ahora, otro estudio que fue realizado en el año de 2018 y es el que les presento en la parte derecha, nos comenta que por lo menos el 79% de los niños que hicieron parte del estudio eran positivos con respecto a pruebas salivares que fueron específicas para Streptococcus mutans, pero que la tasa de supervivencia promedio para la experiencia de caries fue alrededor de los 4 años y que el 50% de esos niños que tenían Streptococcus mutans presentó caries y el 50% de los niños no presentó caries. Entonces, podemos observar cómo no solo es necesaria la presencia de Streptococcus mutans a nivel de la cavidad bucal y de otros tipos de estreptococos, sino que es importante que les expliquemos a los cuidadores sobre los hábitos de higiene bucal y principalmente, vean que soy muy enfática en el consumo de azúcar, evitar el consumo de azúcar en cualquiera de sus derivados. Ahora, la parte de la transmisibilidad de microorganismos. Y esto es algo que en repetidas ocasiones me han preguntado en otras conferencias, es en cuanto no solo a la transmisibilidad del Streptococcus mutans, sino que, por ejemplo, en cuanto a los besos que se le dan a los niños en la boca, en cuanto a compartir utensilios para toda la parte de alimentación, o hay algunos cuidadores que, por ejemplo, tienen el hábito de limpiar el chupo o la chupeta del niño introduciéndosela ellos en la boca o enfriar la comida del niño soplándola. En sí, el riesgo de todos estos comportamientos no es solo la transmisibilidad del Streptococcus mutans o otro tipo de estreptococos. En sí son comportamientos en salud que colocan en riesgo al niño porque hay una transmisión de microorganismos. Y por ejemplo, en el caso de esta imagen que les presento, es un niño que tiene herpes, un niño tan pequeño, pues claramente puedo tener una transmisión de este virus a través de uno de estos tantos comportamientos en riesgo, ya sea besarlo en la boca, compartir cubiertos, limpiar la chupeta o enfriar la comida. Entonces, en sí, debemos tratar de incentivar a evitar todos estos comportamientos precisamente para que no exista una transmisión de microorganismos entre ese cuidador y el niño y evitar enfermedades como por ejemplo una primoinfección por herpes simple. Fíjense esta otra imagen aquí, es un niño que lo besaron y también tuvo una infección en su globo ocular. Entonces, más que todo es evitar la transmisión vertical de otro tipo de microorganismos que pueden generar enfermedades y alteraciones graves en los niños. Ahora, otra parte importante en cuanto a ese abordaje holístico de la caries de infancia temprana es el control de factores de riesgo. Como les había comentado en un inicio, no solo vamos a tener factores
de riesgo específicos a la cavidad bucal, sino que vamos a tener otros factores de riesgo de tipo social, médico y comportamiento, como lo son la hiposalivación, sea por algún tipo de fármacos o por radiación de cabeza y cuello. Fíjense que estas lesiones que están aquí en las imágenes de la derecha son lesiones de caries de radiación, que ya son lesiones pues severas, lesiones que no solo involucran esmalte, sino también que algunas involucran dentina y superficie radicular. Y también vamos a tener otros factores como lo son el alto consumo en cuanto a cantidad y frecuencia de azúcares libres, sobre todo en los niños, en las meriendas. Todo lo que va a ser snacks, batidos de frutas y otras comidas. Entonces es importante que durante la consulta nosotros realicemos un diario de dieta de nuestro paciente. Es decir, preguntar cómo es un día a día de alimentación. ¿A qué hora se levanta el niño? ¿Qué es lo primero que él hace? Si se cepilla los dientes, si el niño va directamente a consumir alimentos, qué tipo de alimentos consume en el desayuno, si consume jugos, si además, claramente, pues de la fructuosa de la fruta vamos a tener consumo también de azúcares y preguntarle sobre todo a los padres la cantidad, porque lo que puede ser poco para mí de azúcar puede ser mucho para otra persona. Por ejemplo, recuerdo una vez que le pregunté a una madre sobre el consumo de azúcar y claro, nosotros consumimos jugos y yo les coloco poquita azúcar, doctora. Y yo le pregunté, bueno, explícame por favor cuánto es un poco de azúcar para ti. Y ella me decía 3 cucharadas de las grandes de sopa. Entonces, fíjense, para ella era poco, pero claramente para nosotros es mucha cantidad. Entonces, a partir de todo eso que ellos nos relatan en el diario de dieta, cómo podemos intervenir nosotros y tratar de modificar los comportamientos. Eso sí, vamos a hacer importancia en esto, vamos a ir planteando objetivos de cambio de comportamiento que sean objetivos alcanzables. Y es mejor ir de 1 o 2 objetivos a la vez. No podemos tratar de colocar varios objetivos, 5 o 6 objetivos, porque puede primeramente existir un olvido, el papá o la mamá no sentirse completamente comprometidos, por el contrario sentirse juzgados y allí puede que no obtengamos el cambio de comportamiento que tanto queremos. Otro de los factores de riesgo sociales que pueden hacer que nuestros pacientes o los niños tengan más lesiones de caries dental son un nivel socioeconómico bajo, un bajo nivel de alfabetización en salud, es decir, para entender, para buscar informaciones en salud y cómo los cuidadores aplican esa información en salud y barreras en cuanto a acceso a los servicios de salud, que sabemos que tanto en Colombia como en Perú aún se siguen presentando barreras en cuanto al acceso a los servicios, no solo para odontología general, sino también para los servicios de odontología especializada como la odontopediatría, también una incapacidad de cumplir con esos objetivos que les planteamos en las consultas, una baja motivación y empoderamiento de los padres y finalmente pacientes que presentan alguna necesidad especial, condiciones sistémicas, discapacidades físicas y una atención dental centrada en síntomas. Los niños que acuden de manera temprana a la consulta odontológica, incluso que acceden a esa consulta de odontología para el bebé, son menos propensos a tener lesiones de caries dental, precisamente porque vamos a ofrecer esas indicaciones para los cuidadores de manera temprana y los cuidados tienden a ser mucho más objetivos, mientras que los niños que acuden a la consulta dental por síntomas es porque definitivamente ya tienen una lesión cavitada o ya tienen una alteración a nivel gingival que claramente ya el tratamiento será completamente diferente a cuando era necesario solo realizar prevención de lesiones de caries dental. Ahora, otros factores de riesgo también podrían ser
por ejemplo, los factores de riesgo relacionados a el comportamiento de los cuidadores. Y en ello tenemos que ser muy específicos y tenemos que ser veedores, porque desde nuestra consulta también podemos identificar si vamos a tener un cuidador que está comprometido o si vamos a tener un cuidador que puede llegar a ser negligente, y más adelante también vamos a hablar de la negligencia dental. Factores de riesgo clínico específicos de nuestro paciente, vamos a tener aquellos pacientes que tienen una experiencia reciente de lesiones de caries, tienen presencia de lesiones activas, que ya sabemos que son esas lesiones que tienen alto acúmulo de biopelícula, son esas lesiones que tienen alta cantidad de dentina infectada, que vemos que son lesiones que son, por ejemplo, en el caso de esta imagen que les estoy presentando aquí, son lesiones que son porosas. Fíjense en este molar de la imagen superior, ahí tenemos una lesión que está porosa, que tiene una apariencia de tiza, que seguramente es altamente retentiva para biopelícula. Y también debemos considerar, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen ya, por ejemplo, procesos cariosos que llegan a la cámara pulpar, procesos de caries que generan una alta destrucción de la estructura dental, como la imagen tanto superior e inferior, pacientes que tienen tractos fistulosos o que llegan a nuestra consulta con abscesos apicales crónicos, aquellos individuos que tienen mala higiene bucal, que tienen acumulación de biopelícula, que tienen áreas retentivas de biopelícula y que tienen una baja tasa de flujo salivar. Y tenemos unos factores de riesgo que van a ser específicos para los niños, como lo son una madre o un cuidador que presente lesiones de caries activas, aquellos niños que tienen consumo, o sea, de biberón, de vasos de transición, o que utilizan chupetas que se les coloca azúcar o se le coloca algún tipo de miel o mermelada y que sea agregado con frecuencia o durante horas de la madrugada. Entonces tenemos que ser vedores en nuestra consulta de todos estos comportamientos de riesgo. Ya. Y además, aquellos niños que son cepillados con cremas dentales que tienen un contenido menor a 100 partes por millón de flúor. Todos aquellos pacientes que utilizan crema dental sin flúor y crema dental que tenga 500 partes por millón de flúor son considerados como un factor de riesgo para desarrollar lesiones de caries dental. Recordemos que la indicación ideal para utilizar en cuanto a las cremas dentales es utilizar crema dental con flúor desde que aparece el primer diente y que tenga un contenido de más de 1100 partes por millón de fluoruro. Eso sí, debemos especificarle a los cuidadores la cantidad ideal a utilizar de acuerdo a la edad de nuestro paciente. Y además, aquellos pacientes que tengan molares que estén iniciando su erupción. En cuanto a la dieta, ya les había comentado que no solo la sacarosa en sí va a ser el peligro para generar lesiones de caries dental, sino que también vamos a tener distintos tipos de mono y disacáridos que van a estar añadidos en los alimentos y que van a aumentar el riesgo de nuestro paciente. Entonces ahí tenemos organizados, es decir, de menos cariogénicos a más cariogénicos, tenemos la lactosa y el almidón, que es menos cariogénico, tenemos la glucosa y la fructuosa, luego tenemos la sacarosa y finalmente tenemos la sacarosa más almidón. Ahora, tenemos otros alimentos que también son azucarados, como por ejemplo la miel y los zumos de fruta, que si bien son naturales, sabemos que son una fuente de azúcar. Y ya luego tenemos los que son ultraprocesados, como lo son los jugos de caja, los dulces, las galletas, los refrescos. Entonces, por eso les hablaba de realizar un diario de dieta en nuestra consulta. Indagar a nuestro paciente qué desayuna, qué merienda, qué almuerza, si tiene otra merienda a la tarde, qué cena, si tiene un consumo de alimentos durante la madrugada. Y a partir de allí, intentar que los padres sean conscientes acerca de
la cantidad de azúcar, la frecuencia de consumo y también la consistencia de los alimentos. Todas estas galletas que contienen, por ejemplo, cremas en el medio, son galletas que tienen una consistencia pastosa y que claramente quedarán dispuestos sobre la superficie dental durante una mayor cantidad de tiempo. Entonces, hacer también consciente a los padres sobre la importancia de evitar todo este tipo de alimentos que son ultraprocesados, y no solo para prevenir las lesiones de caries dental, sino también para evitar que aparezcan otras enfermedades que claramente van a ser muchísimo más graves, como lo son la obesidad y la diabetes, que sabemos que en estos momentos están teniendo una alta incidencia en los niños. Ahora bien, durante ese diario de dieta, como el ideal es que los niños lleguen cuando aún no han erupcionado el primer diente, para que nosotros podamos brindarle muchísimas más informaciones a la madre y esté correctamente orientada para la erupción de ese primer diente. Muchas mamás preguntan: doctora, ¿y la lactancia materna genera caries? ¿Será que si yo le doy lactancia materna durante la madrugada, mi niño va a tener caries? ¿Qué sucede en casos? Y resulta que allí tenemos que ser muy claros con esos cuidadores y debemos explicarles que la lactancia materna y en sí la leche materna no causa caries dental. Por el contrario, la lactancia materna la leche materna en sí es un líquido de oro. De hecho, estamos en agosto, estamos en el mes de la lactancia materna y sabemos que la lactancia materna está inteligentemente diseñada para que sea el alimento ideal durante estos primeros 6 meses de vida. Recordemos que la leche materna contiene lactobacillus, contiene caseína humana, contiene inmunoglobulinada secretora, que van a ser importantes para inhibir el crecimiento y la adhesión de esos microorganismos que causan las lesiones de caries dental. Entonces, esos pacienticos que son alimentados durante la madrugada con leche materna, en sí el peligro no es la leche materna, porque ya les comentaba, la leche materna no causa caries dental y de hecho no causa una alteración importante en el pH. Por el contrario, debemos tener cuidado con los alimentos que consume el niño durante el día y que pueden llegar a ser ultraprocesados o con alto contenido de azúcar, que son a la final los que van a aportar esos monosacáridos o disacáridos que nos van a ayudar a que tengamos en la placa, en la biopelícula, que tengamos finalmente una alteración que nos lleve y nos genere esa desmineralización. Entonces debemos ser claros en que la leche materna y practicar la lactancia materna no causa caries dental. Por el contrario, hay algunos estudios que han mostrado que la leche materna es un factor protector, ya que no contiene sacarosa y que además nos va a ayudar para toda la parte del desarrollo del sistema estomatognático. Ahora, también debemos tener en cuenta que cuando tenemos dientes en la boca, el hecho de no cepillar a nuestro paciente en la noche o de no cepillar al niño en la noche y además una constante desmineralización en el día por el alto consumo de alimentos, acompañado con algunas prácticas en la madrugada, hay algunas madres que incluso se sienten tan cansadas que no solo practican la lactancia materna, sino que también tienen su biberón con lactancia artificial. Es lactancia artificial durante la madrugada, en conjunto con el alto consumo de azúcar en el día y malas prácticas de higiene bucal, sí puede ayudar a desarrollar lesiones de caries dental. Pero siempre, como les decía, un factor importante va a ser las malas prácticas de higiene. Entonces debemos incentivar a las madres a, primero, una lactancia exclusiva durante esos primeros 6 meses. También ayudarlos a regular el sueño durante esos primeros 6 meses, intentar en la medida de lo que se pueda que se regule ese sueño para no tener prácticas de alimentación durante la madrugada. De hecho, algunos estudios también reportan que la práctica de alimentación durante la madrugada, sobre todo ya después de los 6 meses, no es como tal porque el niño tenga
hambre, sino porque el niño tiene la necesidad de sentirse cerca a su madre. Entonces, en ese caso, la idea es empezar a regular los hábitos de sueño durante esos primeros 6 meses, mantener la lactancia materna exclusiva y una vez se inicie la alimentación complementar, ser enfáticos que se debe evitar tanto el consumo de azúcar y sal durante los 2 primeros años de vida, y en el caso del azúcar, pues Ahí está evitar no solo la caries dental, sino también evitar tanto la obesidad, diabetes y otras enfermedades que van a ser generadas por el alto consumo de azúcar. Ahora, no solo es importante enfocarnos en la parte de la prevención, también es importante que una vez tengamos estos pacientes en nuestra consulta, empecemos a decidir cuál va a ser su plan de tratamiento de forma inteligente y lo menos invasivo posible. Ya sabemos que lo primero es controlar el factor de riesgo. Si no controlamos los factores de riesgo que tiene nuestro paciente, no va a ser de forma directa el tratamiento no va a ser de forma directa lo que va a incidir. Tenemos que controlar todos los factores de riesgo para que nuestro tratamiento sea exitoso. Podemos utilizar la mejor técnica, podemos utilizar la mejor resina, podemos utilizar el mejor cemento y número de vidrio, pero si no realizamos el control de los factores de riesgo, ese va a ser un paciente que dentro de poco va a regresar nuevamente a nuestra consulta con lesiones de caries. Y claramente, entre más tengamos el tratamiento de lesiones extensas en nuestro paciente o de lesiones que sean severas, ese paciente va a empezar a tener una experiencia completamente diferente y una percepción completamente diferente en la consulta odontológica. Es a partir de allí donde tenemos esos pacientes que son de muy mal manejo y que al cabo de un tiempo acaban presentando estrés tóxico durante la consulta. Entonces, en cuanto al riesgo de caries de nuestro paciente puede ser clasificado como un paciente de riesgo alto o bajo para desarrollar nuevas lesiones de caries dental, y a partir de allí es necesario que primeramente implementemos unas intervenciones que van a ser realizadas en casa con ayuda del cuidador. También vamos a plantear un abordaje clínico que siempre debe ser personalizado. Es decir, debemos tener en cuenta las condiciones clínicas de nuestro paciente, debemos tener en cuenta también la condición comportamental de nuestro paciente, debemos tener en cuenta qué tan comprometido está ese cuidador con la salud bucal de nuestro niño. Y a partir de allí, empezar a realizar las intervenciones. Y también, a partir de esa clasificación de riesgo, es que vamos a obtener cada cuánto vamos a realizar el control de nuestro paciente, sea cada mes, cada 3 meses, cada 6 o cada año. Ahora, en cuanto al manejo de las lesiones de caries, podemos tener lesiones de caries que sean iniciales, podemos tener lesiones de caries que sean moderadas o lesiones de caries que sean extensas. Y a partir de allí, de la actividad que tenga nuestra lesión de caries, vamos a realizar la toma de decisiones individualizadas de nuestro paciente y podemos optar sea por un manejo que sea simplemente preventivo, que son en aquellos pacientes que tienen superficies sanas, que tienen lesiones de caries que son iniciales pero que son inactivas, y ya en pacientes que presenten lesiones de caries iniciales activas, vamos a incluir un manejo no operatorio de las lesiones, como es, por ejemplo, sellar esas lesiones. Ya más adelante vamos a estar hablando un poco más específico de ello. Y ya en lesiones que van a ser moderadas, sean moderadas activas o sean lesiones que son extensas activas, vamos a optar por un manejo que sea operatorio, pero siempre hacia la concepción de la mínima intervención y de la preservación de la estructura dental. Ahora, algo que es muy importante es que
no solo nos acompañemos de el diagnóstico clínico, sino que acompañemos toda esta parte con ayudas diagnósticas como lo son las radiografías. En cuanto a la parte pues ya específica de la acción de ir a realizar nuestro plan de tratamiento, primeramente debemos hacer una gestión de riesgo del paciente, como ya les había comentado, y se debe incluir de manera rigurosa el cepillado en casa. Va a ser fundamental para controlar la biopelícula. Además, debemos ser enfáticos con los cuidadores y recomendarles el uso de crema dental con flúor que sea mayor a 1100 partes por millón, y también debemos modificar comportamientos tanto del niño como del cuidador, porque muchos de esos comportamientos que tiene el cuidador van a ser reflejados en el niño. Ahora, en cuanto a la parte específica de del manejo del paciente con alto riesgo para caries dental, debemos implementar lo que son las entrevistas motivacionales. Las entrevistas motivacionales van a ser con el objetivo de empoderar al cuidador, y estas se deben hacer cada vez que el cuidador y el paciente acuden a la consulta. No podemos pretender modificar un comportamiento de la noche a la mañana. Para modificar un comportamiento debemos tener primeramente un conocimiento claro en ese cuidador, que es lo que llevará primero a un cambio de actitud y finalmente a un comportamiento, que es lo que deseamos. Importante en los padres de los niños que tienen caries de infancia temprana, intentar quitar un poco la culpabilidad que sienten los padres, porque en algunas ocasiones ellos creen que eso fue, pues que las lesiones llegaron a esa severidad por su culpa, que hubo un poco de negligencia en su comportamiento, pero lo importante es tratar de quitar un poco esa culpa y empoderarlos para que apliquen mejores prácticas de cuidado en casa. Ahora, importante también en estos pacientes que realicemos la aplicación de barniz florado. En el mercado tenemos distintos tipos de barnices, incluso ya tenemos barnices que no solo tienen flúor, sino también que tienen otros componentes como fosfato y calcio que nos ayudan a ese proceso de remineralización integral de la estructura dental. Y también en esos pacientes que tienen alto riesgo de caries, hacer el sellado de las superficies que estén sanas y que sepamos que tienen una alta retención de biopelícula. Ahora, recordemos que todo este manejo debe ser individualizado y personalizado de acuerdo a las necesidades de nuestros pacientes. En cuanto a si vamos a decidir un manejo operatorio o un manejo no operatorio, en cuanto al manejo no operatorio, tenemos todo lo relacionado a la parte de prevención, que es la aplicación de barniz de fluoruro. Tenemos también el sellado de las superficies, sea con sellante resinoso o con cemento de ionómero de vidrio modificado por resina. Y finalmente las instrucciones para la remoción mecánica de esa biopelícula a través del cepillado. Y dentro de las opciones de un cuidado operatorio con preservación de la estructura dental, tenemos restauraciones con preservación de esa estructura, que sabemos que en la actualidad no es necesario retirar toda la lesión de caries, sino que vamos a retirar solamente esa dentina infectada, que es esa dentina que está reblandecida, que está en la parte más superficial de la lesión, que sabemos que ya tiene pocas fibras colágenas y que va a ser una dentina que no se va a poder recuperar definitivamente esa lesión. Y vamos a dejar en el fondo de la cavidad precisamente una dentina, que es una dentina afectada, que sí tiene una dentina que no está reblandecida, que ya vemos que tiene un aspecto completamente diferente. Entonces no es necesario preparar una cavidad extensa, retirar toda la dentina, sino que podemos dejar la dentina afectada y a partir de allí realizar nuestra restauración. Además, también tenemos otras técnicas como lo son la técnica de ART, donde realizamos un tratamiento atraumático de la estructura dental. No vamos a utilizar la pieza de alta, sino simplemente a través de la remoción con cucharilla. Y finalmente,
aquellas restauraciones que son profundas, vamos a tratar de retirar con muchísimo cuidado, y pues ya aquellas lesiones que requieran un manejo a través ya sea de terapia pulpar, vamos a realizarle la terapia pulpar y luego vamos a optar por tratamientos que sean restauradores y que sean mínimamente invasivos. Incluso hay algunas lesiones que podemos notar que están bastante cerca a la cámara pulpar y podemos optar por utilizar una técnica Hall para evitar la exposición pulpar durante el retiro de esa dentina. Ahora, algo que debemos tener también muy en cuenta en cuanto a la parte del manejo operatorio con preservación de la estructura dental es la parte de necesidad de tratamiento de nuestro paciente y también la indicación individualizada. No podemos decir para todas las caries que son cavidades extensas que están en dentina, yo voy a hacer una restauración en ionómero. No, hay pacientes que, por ejemplo, van a tener un muy mal manejo. Yo puedo optar por una resina Bullfill, que son las resinas de incremento único, o puedo optar sea por un cemento de ionómero de vidrio si mi paciente es un paciente de buen manejo, o si mi paciente también es un paciente de excelente manejo y de pronto puede acceder a un mejor tratamiento, vamos a realizarle una resina porque podemos aislarlo, etcétera. Van a depender también de pues ese manejo individualizado que vamos a darle a nuestro paciente. Ahora, parte importante dentro de las caries de infancia temprana era esto que les hablaba hace un rato y es la negligencia dental. Resulta que esa negligencia puede definirse como un fracaso voluntario de los padres o del cuidador para buscar y seguir un tratamiento o para garantizarse a la salud bucal de ese niño, y claramente eso va a tener una afección a nivel de la función y del manejo de dolor y puede incluso ser causante de abscesos. Entonces debemos ser muy cuidadosos con los cuidadores en la consulta y empezar a observar algunos factores de riesgo como lo son algunos factores funcionales y contextuales del niño, como por ejemplo los niños que presentan algún tipo de discapacidad, tener en cuenta si existe alguna condición de aislamiento familiar. Fíjense en la situación que nos encontramos actualmente de pandemia, que incluso muchas familias han tenido que separarse precisamente para mantener el distanciamiento social. Si de pronto alguno de los miembros está con COVID dentro del hogar, los demás miembros deben tener un aislamiento también dentro de la casa. Entonces todos estos acabarán siendo factores de riesgo. También el desconocimiento de las condiciones y necesidades de salud bucal de los niños, algunas alteraciones psicológicas de los padres como la depresión o la ansiedad, algunas situaciones ya de tipo comportamental como lo son la violencia doméstica o el maltrato infantil, así como hay situaciones en las cuales por estar inmersos en la violencia doméstica o en el maltrato se enfatiza más en tratar de resguardar al niño. Hay unas condiciones que incluso por la madre estar sufriendo violencia doméstica acaba siendo negligente con el niño en forma de castigo. Entonces tenemos que ser cuidadosos con todas estas situaciones de violencia doméstica y también de maltrato infantil. Algunos estudios, de hecho, reportan que cuando los niños presentan gran cantidad de lesiones de caries dental, podría ser considerado como casos de maltrato infantil. Incluso hay niños que no solo presentan gran cantidad de lesiones de caries dental, sino que presentan otras signos como lo son quemaduras por cigarrillo, presentan también maltrato físico. Entonces, debemos realizar abordaje integral de los pacientes con caries de infancia temprana. También las dificultades financieras y poco valor percibido de la salud bucal. Otros factores que van a actuar como protectores para la negligencia dental serían el empoderamiento de cuidador. Vemos que hay algunos cuidadores que llegan a nuestra consulta y ya saben
qué tiene el niño, no, mire doctora, mi niño tiene esta condición, yo he visto, por ejemplo, en tal página de internet que le realizan este tratamiento, ¿será que podemos realizarle este o aquel tratamiento? O mire, yo por un tratamiento dental que tuve antes, eh, yo a mí me realizaron una radiografía, doctora, entonces mi niño como estaba presentando molestias, yo me adelanté un poco y le traigo aquí enseguida la radiografía, entonces ya vemos que son padres que además de tener un nivel de conocimiento mayor, están empoderados con la situación del niño. Ahora, también el reconocimiento de algunas condiciones de salud bucal, acudir por consultas preventivas y en ausencia de sintomatología. También es importante en todo este proceso de evitar la negligencia dental, la ayuda y el apoyo que se pueda tener de los abuelos. Los abuelos van a ser una parte fundamental dentro de este proceso, tanto de tratar como de prevenir, porque sabemos que hay algunos abuelos que le dan dulcecitos a los nietecitos, ¿cierto? Entonces, también en todos estos abordajes para prevenir las lesiones de caries dental, tenemos que realizar una intervención a nivel familiar, no solo a los padres, porque en muchos casos los padres trabajan, dejan a los niños al cuidado de los abuelos y es importante que los abuelos tengan conocimiento de todos los factores que pueden intervenir para que el niño desarrolle lesiones de caries dental. Y finalmente, una atención en salud mental accesible. Entonces, fíjense que, por ejemplo, este es un caso de un paciente que acudió acá en nuestra universidad donde yo hago las prácticas de docencia y era consulta por primera vez y la niña llega en esta condición. La niña no sonreía y ya luego de estar hablando un tiempo con ella, interactuando, es que la niña sonríe y observamos los dientes en esta condición. Entonces era una paciente de 5 años que fíjense ya tenía una amplia destrucción de la estructura dental y la niña acude porque ella compartía con sus abuelos y le comentaba a los abuelos que estaba sufriendo de bullying en el colegio por la condición de sus dientes. Ya luego cuando toma un poco más de confianza con la niña, ya pues ella nos permite hacer el examen intraoral y vemos que todos los lesiones de caries dental sean lesiones activas o lesiones inactivas. Entonces, fíjense que detrás de esa niña tímida que llegó a la consulta se escondía un caso de caries de infancia temprana que ya pues tenía lesiones tipo 3 y tenía lesiones, tiene todos los tipos de lesiones, tiene lesiones tipo 3 aquí en los laterales, tiene lesiones tipo 2 en los centrales, tiene lesiones tipo 1 en los caninos, en el canino derecho. Entonces, fíjense que la niña, cuando ya le empezamos a realizar el examen intraoral de forma exhaustiva, nos dimos cuenta que presentaba lesiones extensas y que presentaba factores de riesgo sociales y comportamentales como lo era el consumo de dulces, jugos azucarados, snacks, además era de un bajo estrato socioeconómico. La niña tenía poca motivación para realizar técnicas de cepillado, igualmente los abuelos pues no tenían mucho conocimiento con respecto a la técnica de cepillado, además acudía a la consulta claramente porque ya le estaban haciendo bullying y además existía un desconocimiento de los padres en cuanto a las lesiones que ella tenía y como tal a las condiciones de la niña porque el abuelito me comentaba que la niña estaba prácticamente al cuidado de ellos. Además, teníamos unos factores de riesgo clínico como lo eran el uso de crema dental sin flúor, tenía experiencia de caries y lesiones que eran activas, tenía también una mala higiene bucal, una alta retención de biopelícula y una presencia de lesiones activas en el cuidador. Lamentablemente, en la niña no pudimos continuar realizando tratamiento porque no acudió más a la consulta. Desde el inicio sabíamos que iba a ser un reto realizar este tratamiento, pero bueno, la niña no acudió porque los abuelitos
no llegaron a un acuerdo con los padres, entonces pues se vio la necesidad de no continuar realizando el tratamiento de la niña. Ahora, fíjense estos estudios que nos reportan la relación de caries de infancia temprana y de negligencia. En el caso de este estudio publicado por la BMC, en la cual reportaban algunos motivos por los cuales se tenía una sospecha de maltrato infantil en un estudio eh, que se realizó precisamente en niños, resulta que esos niños que presentaban maltrato infantil eran niños que también presentaban lesiones de caries de infancia temprana. Entonces, en este estudio también se realizó como tal una asociación entre la presencia de lesiones de caries dental acompañado de negligencia por parte de los cuidadores, y se comentaba que además de esa cooperación que debían tener los cuidadores, también debía haber una cooperación del mismo sistema de salud para promover que el niño fuera intervenido de una manera más rápida y lograr que su tratamiento fuera exitoso. Y el estudio que les presento en la parte izquierda es un estudio donde se realiza una asociación entre la presencia de caries de infancia temprana y negligencia en una muestra de Italia. Y fíjense que ellos concluyen que los dentistas pudieron reconocer alguna susceptibilidad de los niños que presentaban lesiones de caries de infancia temprana con factores de riesgo como por ejemplo la negligencia dental, y que por eso era tan importante que se dieran las consultas de prevención precisamente para identificar factores de riesgo que evitaran que los niños en un futuro desarrollaran lesiones de caries de infancia temprana. Entonces, fíjense que hasta aquí podemos notar cómo la intervención integral en nuestro paciente y de forma específica puede conllevarnos a otras situaciones que acompañan esos casos de caries de infancia temprana, como podrían ser el maltrato infantil, la negligencia dental, incluso el descuido por parte de los cuidadores con respecto a las condiciones de salud bucal. Este estudio también presenta la prevalencia de lesiones de caries de infancia temprana en una población de niños que tenía historia de maltrato. Y fíjense que los niños que fueron abusados o que fueron víctimas de negligencia tenían una alta prevalencia de lesiones de caries, por lo menos durante los primeros 5 años de vida. Entonces, por eso les decía al inicio que teníamos que ser veedores y siempre ir mucho más allá de las condiciones clínicas que presenta nuestro paciente y tratar de abrazar no solo al paciente, sino a la familia, para tratar de identificar factores de riesgo de tipo sociales y comunitarios que pueden estar interviniendo en esa condición clínica que tiene nuestro paciente. Por ello, durante la consulta de esos pacientes que nosotros vemos que tienen caries de infancia temprana y que son pacientes que son susceptibles a un caso de negligencia dental, tenemos que utilizar estas 4 R que son para prevenir y denunciar casos de negligencia dental. La primera R se refiere a reconocer factores de riesgo y algunas manifestaciones de maltrato, muchísimo más allá de la presencia de lesiones de caries, sino también reconocer, por ejemplo, lesiones relacionadas a maltrato físico, abuso sexual. Debemos registrar los datos claros de nuestro paciente, hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis y además reportar la negligencia dental y los casos de maltrato infantil. Y finalmente, hacer una buena referencia de nuestro paciente de acuerdo a nuestro sistema de salud y de acuerdo al protocolo para el manejo que se tenga en cada uno de los países. Ahora, estas lesiones de caries no solo van a causar afecciones a nivel
de la salud bucal, sino que también pueden afectar la calidad de vida del paciente, considerando la calidad de vida como esa autopercepción que tiene el individuo respecto a su estado de salud bucal y cómo su estado de salud bucal puede tener una relación con las actividades que realiza en su cotidianidad, como lo son masticar, hablar, relacionarse socialmente y también relacionado con la estética. Entonces, en sí, el término de calidad de vida va a tener una percepción objetiva y va a tener un autorreporte que va a ser subjetivo. Y esos dos componentes se van a unir para generar finalmente esa percepción de calidad de vida que va a tener nuestro paciente. Entonces, dentro de esa percepción objetiva, tenemos, por ejemplo, todo lo que va a ser dominio físico y psicológico que deben ir acompañados de escala y además de, en el caso del dominio físico, esas, por ejemplo, esas afecciones en cuanto más que todo a la parte de función. Y dentro del autorreporte subjetivo tenemos algunas condiciones de medio ambiente, de interacción social, de espiritualidad, religión y creencias acaban teniendo un impacto sobre la calidad de vida. Ahora, debemos recordar que esa calidad de vida relacionada a salud bucal es multidimensional. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener varias dimensiones que van a acabar teniendo un impacto sobre esa condición. Y claramente, como es un indicador autopercibido, vamos a tener también diferentes niveles de afección. Es decir, como algunos pacientes, una pequeña condición podría generarle una gran afección para su calidad de vida. Hay pacientes que pueden tener incluso una condición muchísimo más severa y pueden autorreportar que no sienten que dicha condición está afectando su calidad de vida. Ahora, hablando de manera específica con respecto a los niños y a la calidad de vida relacionada a salud bucal, en esta parte vamos a considerar sobre todo la ausencia de síntomas o de enfermedades. Vamos a tener también cómo la parte de salud bucal, de sonrisa, va a tener una relación con el funcionamiento emocional y la interacción que pueda tener el niño con sus pares. También la percepción de una buena salud bucal, la satisfacción que tenga el niño con su condición actual y además la ausencia de desventajas sociales. Entonces, fíjense que actúa como si fuera un ciclo porque todos y cada uno de esos factores va a ser un componente importante que resultará en la percepción de calidad de vida que tenga ese niño. Entonces, estos dos artículos que fueron publicados en el año de 2020 y de 2019 nos presenta primeramente el artículo superior que los niños con caries de infancia temprana reportan una peor calidad de vida relacionada a salud bucal en comparación con los niños que no tienen caries y que una vez se les realiza el tratamiento a esos niños que presentan lesiones de caries de infancia temprana, vamos a observar una mejoría en la calidad de vida relacionada a salud bucal. Entonces, fíjense lo importante que es realizar un abordaje integral de ese paciente, no dedicarnos simplemente al componente de dientes, sino en observar cómo puedo yo ayudar a que mi paciente tenga una mejoría integral de su salud. Ahora, en el artículo publicado en el año 2019, donde se hace una asociación entre la caries de infancia temprana y la calidad de vida, podemos observar que los niños presentaron un impacto negativo en la calidad de vida de acuerdo a la evaluación de los padres, principalmente eh, a los 6 años. Ahora, los niños que tenían unas lesiones de caries que tendían a ser mucho más severas, los cuidadores reportaron una condición
peor de calidad de vida relacionada a salud bucal. Recordemos que dentro de la calidad de vida relacionada a salud bucal y su relación con caries de infancia temprana, también se incluye todo lo relacionado al impacto que tienen los padres y la familia de este tipo de condiciones, ya que estas son condiciones que llegan a ser tan severas que no solo afectan la condición clínica, sino que también incluso pueden afectar la dinámica familiar. Hay algunos estudios que reportan el hecho que los padres tienen que faltar al trabajo por acudir a la consulta odontológica por este tipo de alteraciones que van a ser severas y que eso conlleva también a una afección de tipo económica que en conjunto con la afección en la parte laboral de los padres podría acabar también con una afección a nivel de la funcionalidad familiar. Por eso es que hemos venido enfatizando en el abordaje integral de la caries de infancia temprana. Para terminar, quiero darle unos tips para la prevención de caries de infancia temprana. Primeramente, enfocarnos en el concepto y diagnóstico de caries dental que sin duda con el paso de los años ha ido cambiando y eso ha ayudado al clínico a identificarla desde estadios iniciales y eso nos ayuda claramente a aplicar primeramente en pacientes que no tengan lesiones, a prevenirlas y en pacientes que tienen lesiones iniciales a aplicar técnicas y tratamientos que sean mínimamente invasivos. Segundo, es importante determinar los factores de riesgo, los factores protectores y el diagnóstico de las lesiones. Para ello, vamos también a crear planes de tratamiento y planes de gestión de las lesiones de caries dental que sean individualizados. Y mejor si esos pacientes llegan a nuestra consulta cuando apenas tienen lesiones que sean iniciales precisamente para poder realizar un plan de gestión que nos ayude a que nuestro paciente no progrese y no llegue a estas condiciones tan severas como las que le he presentado el día de hoy. Además, entender que la caries de infancia temprana debe siempre realizarse a partir desde una óptica holística. Es decir, no solo nos vamos a enfocar en las condiciones dentales, sino que también debemos hacer un manejo en cuanto a esa gestión del plan de tratamiento, en cuanto a ese abordaje y ese abrazo que le damos al cuidador, decirle que entendemos la condición actual en la cual se encuentra el niño y que sientan la confianza en nosotros como profesionales, porque no solo vamos a realizar un tratamiento dental, sino que también vamos a abrazar a esa familia y vamos a tratar de intervenir en esos factores de riesgo para caries dental que sabemos que no solo están los factores de condiciones clínicas, sino también los de tipos sociales, comunitarios, entre otros, y que ese plan de gestión esté dirigido a las necesidades y demandas que tiene el niño en ese momento y a su familia. También es importante ayudar a los odontopediatras y unirnos para desarrollar estrategias de educación sanitaria que sean eficaces para intervenir desde la gestación y cambiar comportamientos que puedan ser nocivos y que sean factores de riesgo en un futuro para la condición de salud bucal del niño.